Bien, amados hermanos, que el Señor les bendiga en esta noche. Amén. Damos gracias a Dios por la oportunidad que tenemos de encontrarnos juntamente con ustedes para, a través de este medio, poder compartir la palabra del Señor. Amén. Mientras se van conectando nuestros demás hermanos, vamos a también para poder compartir a través del WhatsApp con nuestros hermanos. Amén. Bien. Bien, que el Señor les bendiga a todos nuestros hermanos también que nos oyen a través de estos audios en el WhatsApp y a los que nos ven acá y nos escuchan a través del Facebook. Dios les bendiga a todos, que Dios siga derramando bendiciones durante cada una de nuestras vidas. Es nuestro anhelo, nuestro deseo que cada uno de ustedes sean bendecidos por nuestro Dios. Amén. Vamos a meditar en la palabra del Señor y yo les invito a que juntos primero oremos al Señor y luego vamos a tener la lectura de la palabra. Amén. Vamos a orar. Padre, que estás en el cielo, Señor Dios Todopoderoso, te damos muchas gracias en esta noche por darnos, Dios, la oportunidad de encontrarnos aquí juntamente desde nuestros hogares, pero en el Espíritu, Señor, conectados con todos, Señor. Y sé que cada familia, cada hogar, Señor, está allí siendo tocado, siendo bendecido por ti. Te pido, Dios, que reprendas todo lo que no es tuyo, que reprenda todo espíritu de enfermedad, todo lo que desalienta, todo lo que desanima, todo lo que trae pereza, sea reprendido en el nombre de Jesús. Glorifícate, Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Te damos muchas gracias porque solamente tú eres todopoderoso. A ti la gloria, la honra, a ti la alabanza, Señor. En tus manos ponemos este tiempo y sé, Señor, que tú vas a hablarnos, que tú vas a enseñarnos y que la palabra no regresará vacía. Señor, salva las almas que no te conocen, toca los corazones de aquellos que necesitan de ti, aquellos que todavía no han tomado la decisión de seguirte, se conviertan, Señor, en seguidores de ti, Dios. En el nombre de Jesús, te damos gracias. Amén y amén. Gloria al Señor. Bien, vamos a leer la palabra del Señor. Vamos a leer la palabra de nuestro Dios en el Evangelio según San Lucas. Evangelio según San Lucas. Vamos a leer allí la palabra del Señor. Lucas capítulo 15. Vamos a leer allí la palabra del Señor. Lucas capítulo 15, versículo 1 en adelante. Vamos a leer allí Lucas capítulo 15, versículo 1 en adelante. Dice, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él les refirió esta parábola diciendo, ¿qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndole, gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo, gozaos conmigo porque la he encontrado, la dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Amén. Bendita sea la palabra del Señor. Bien, esta noche quiero compartir con ustedes un tema que es un tema evangelístico, ya que necesitamos, amados hermanos, compartir la salvación que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Somos nosotros privilegiados
de parte de Dios, porque Él nos ha dado ese privilegio a todos nosotros de ¿qué? De ser los mensajeros de esta palabra, ser los mensajeros del reino de Dios aquí en la tierra. Este es un gran privilegio que tenemos nosotros, hermano. Predicar y compartir la palabra a otros que no la conocen es un privilegio que Dios nos ha dado. Dice la palabra del Señor que los ángeles desean hacer esto, pero a ellos no se les encomendó. Más, ¿a quienes se les encomendó? Al pueblo de Dios, a los creyentes. Amén. Así que es necesario que usted comparta la palabra, es necesario que compartamos la palabra con aquellos que no la conocen, con aquellos que necesitan. Bueno, por eso que en esta noche quiero compartir un tema evangelístico. El tema evangelístico, el tema de este mensaje en esta noche es la oveja y la dracma perdida. La oveja y la dracma perdida. Mire, en este evangelio de Lucas, el Señor va a tomar dos elementos para representar al pecador, al que está lejos de Dios, aquel hombre que desea arrepentirse y que desea acercarse a Dios. Y Dios va a hacernos ver que Él ama al pecador. Dios ama al que se arrepiente. Dios ama a todo aquel que lo busca de todo corazón. Dios lo va a amar, Dios lo va a restaurar, Dios lo va a tratar, Dios siempre de hacer todo lo posible. ¿Para qué? Para que sus hijos sean bendecidos. Amén. Bueno, vamos a ver entonces en esta noche la oveja y la dracma perdida. El Señor fue criticado muchas veces y los fariseos no entendían cómo él que se decía llamar el Hijo de Dios, él que era un hombre se consideraba un maestro, a pesar de no haber ido a la escuela de maestros de teología. Sin embargo, la Biblia dice que él, ¿verdad? La Biblia dice que Jesucristo es el maestro por excelencia. Y la gente lo tenían a él como el maestro, Rabí. Después, cuando él resucita, Marta le dice Raboni, que es maestro, también significa. Entonces, ¿qué vemos aquí? Jesús va a ser sometido a críticas porque él no seguía las costumbres de los fariseos. Jesús no seguía el camino, ¿no?, que seguían los fariseos. Ellos estaban muy equivocados de lo que es el reino de Dios aquí en la tierra. Tenían conceptos equivocados. Y es por eso que ellos le hacen esta pregunta. Mire, dice el capítulo 15, versículo 1, se acercaron a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Se acercaron los publicanos y pecadores para oírle a Jesús. Ahora, recuerden que los publicanos eran odiados por la sociedad. También tenían que andar con mucho cuidado, ¿no? Con mucho cuidado. Dice la palabra del Señor que estos pecadores, estos publicanos, ellos, hermanos, venían a Jesús porque no podían ir donde los fariseos. Estos publicanos que no los quería la sociedad, los pecadores que eran rechazados por los fariseos, sin embargo, ellos eran los que se acercaban a Jesús y Jesús nunca los votó, nunca les dijo que se vayan. Pero estos, dice el versículo 2, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, mire lo que murmuraban esta gente. Hay gente, hermanos, que ni hacen ni dejan hacer. Hay gente que se oponen a todo y no hacen nada. Y eso eran estos fariseos. Ellos ni predicaban ni salían a ganarse las almas para Cristo, pero cuando viene alguien
que en verdad amaba a la gente, amaba al pecador, amaba, entonces lo comienzan a ver mal a Jesús. Comienzan a verlo mal. Y eso es lo que les chocaba a ellos, porque no era como ellos Jesús. No era hipócrita, no era sepulcros blanqueados como le dijo Jesús. Él era una persona que se mostraba siempre como era él, transparente. ¿Sí? Qué bueno es ser transparente, hermano. Hay gente que se pone en máscara para querer aparentar algo que no son, para querer mostrar algo que no son. No, usted sea original, hermano. Sea como es, no sea como los fariseos. Seamos como Cristo, transparente. Y Jesús siempre fue transparente. Y es por eso que vemos acá que comenzaron a murmurar los fariseos. Versículo 2 dice, los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. Mire, y es ahí donde viene Jesús a explicarle lo que ellos no entendían. Ellos no entendían que la prioridad de compartir la palabra para quienes debe ser para los que no la han escuchado, para los que no se han salvado. Para ellos la prioridad. Pero, hermanos, estos fariseos hicieron lo contrario, ¿sí? Mire, murmuraban. Decían, mira, este que come con los pecadores, con los publicanos. Y Jesús que conoce todo, Jesús que conoce nuestros corazones, Jesús que conoce nuestros pensamientos. El Señor sabe lo que usted está pensando, Él sabe lo que yo estoy pensando, Él lo sabe todo. Entonces, Jesús, Él sabía lo que esta gente estaban hablando. Versículo 3 dice, entonces Él les refirió esta parábola, diciendo, viendo que ellos no habían llegado a comprender que la prioridad es a los que no tienen a Cristo. Hay mucha gente que le predican a otro que ya conoce de Cristo. Hay lugares que hacen iglesias que hacen campaña, invitan a las iglesias. ¿Quiénes llegan a esa campaña? Pura gente que ya son cristianas de otras iglesias. Pero el objetivo principal debe ser que, hermanos, no tratar de menoscabar a nadie, ¿no? De echar a un lado al que según yo, no sirve, no vale. Hermanos, el Señor no hace excepción de personas. Y el Señor está preocupado por los necesitados espirituales, por los que no conocen, por los que no son salvos, por aquellos que no han confesado a Jesús como su Señor y Salvador. Pero mire, Jesús no se deja impresionar por esta gente. Dice, entonces Él les va a ayudar a estas personas de una forma que ellos entiendan. Y utiliza aquí la figura de una metáfora. Utiliza el lenguaje metafórico, ¿no? A través de parábolas les va a hacer entender a esta gente cuál era su ideología, cuál era su forma de ver las cosas, ¿sí? Porque no es como nosotros creemos, es como Dios cree. Amén. Mire, y dice aquí la palabra del Señor. Entonces el Señor les va a referir una parábola para sacarlos de la ignorancia que ellos estaban. Ellos pensaban que a los buenos, a ellos hay que recibirlos en la iglesia. Los que no son pecadores son aquellos que debemos nosotros acercarnos a ellos, velar por ellos. No, ellos ya están salvos, ellos ya están en el redil. Tenemos que justamente preocuparnos por aquella persona que está alejándose cada vez más, si es que no ya se ha alejado totalmente. A esas personas tenemos que irnos acercando cada día. Mire, el Señor les refiere una parábola y utiliza la parábola de una oveja. Y dice así el versículo 3. Entonces Él les refirió una parábola diciendo, ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja
99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla. Mire cómo Dios no se... Hermanos, déjenme ver algo aquí que está fallando en un momento. Bien, ahí estamos. Mire, hermano, entonces, lo que uno piensa, la forma de pensar de uno no es igual a la forma de cómo Dios piensa. Mientras nosotros pensamos algo, Dios ya está pensando algo más que eso. Aquí vemos que el pensamiento de los fariseos, de esta gente religiosa, era otro. Y Jesús tenía el pensamiento que viene del cielo. Y Jesús les predica, les enseña y les dice que están mal ellos. Entonces, a través de una parábola les va a hacer ver la importancia que tiene una alma que está en pecado. Yo no sé si usted se ha puesto a pensar el valor que tiene una alma para Dios. Una persona que no tiene a Cristo para Dios vale mucho para Dios. Y Dios no quiere que la gente se pierda, nadie se pierda. El deseo de Dios es ese, que cada día seamos nosotros creyentes fieles a Dios. Amén. Entonces, mire, yo creo que veamos algo importante aquí. El Señor les refiere una parábola, ¿no? Y le dice, ¿no? Versículo 4, ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y se va atrás y se va, ¿verdad? Y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Bendito sea el nombre del Señor. Mire, a veces nosotros decimos, ya me he ganado muchas almas, ya tenemos muchas personas que ya han aceptado al Señor. Y menospreciamos a aquel otra persona que no conoce del Señor. Entonces, a veces dejamos que esa persona, bueno, ya se alejó de las cosas de Dios, bueno, ya es su problema. Pero no debe ser así. Nosotros debemos siempre velar por el bienestar de esas ovejas, por buscar el bienestar de todas esas personas que necesitan de Dios. Entonces, hermanos, vemos aquí que mientras para unos una alma no tiene valor, para Dios una alma tiene valor. Diga, una alma tiene valor para Dios. ¿Qué hubiera pasado si el pensamiento de Dios hubiera sido igual como lo de los hombres? Muchos de nosotros no seríamos salvos ahora. No estuviéramos en el ministerio. Amén. Pero bendito sea el nombre del Señor. Entonces, hermanos, dice la palabra del Señor, ¿qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? El Señor aquí no está menospreciando a nadie, pero sí está resaltando algo importante, que para Dios las almas tienen un gran valor. Cada persona tiene un gran valor. Aquí vemos este hijo pródigo, esta oveja que se descarrió. Una oveja. Ahora, dentro del reino de Dios, dentro de la iglesia del Cristo, también hay ovejas que se descarrían a veces. Hay ovejas que a veces se alejan y hay que irlas a buscar. Hay que salir a buscar. Hermanos, aquí vemos que esta oveja se había ido. Mire, habían 99 ovejas y se pierde una.
Usted ve un rebaño de ovejas, casi todas se parecen, pero el pastor, el dueño de las ovejas, conoce a todas las ovejas, conoce a todas, a cada una, y dice que las llama por nombre. Un día estaremos en la presencia del Señor. Y ahí Dios nos va a revelar. Hoy en día, ¿verdad? Ahí el Señor nos va a revelar a cada uno una nueva identidad que Dios nos da. La nueva identidad. Pero yo quiero que veamos algo aquí, ¿no? 99 ovejas de 100 estaban allí. Una no aparecía. Cualquiera dice, no, tengo 99, una más, una menos, ¿qué es? Ah, que se pierde. Pero eso es lo bueno de Dios, que Dios no tiene esos pensamientos. Dios no tiene esos pensamientos. El anhelo de Dios es que el hombre prospere. El anhelo de Dios es que al hombre no le falte. El anhelo de Dios es que el hombre pueda tener la capacidad de, hermanos, tenga esa capacidad de poder buscar a Dios y que Dios le provea todo lo que necesita. Amén. Entonces, aquí vemos algo importante en esto. Para Dios, una oveja vale mucho y vale más que 99. Dice que las 99 las dejó en el desierto y fue a buscar las otras, ¿no? Una vez alguien me dice, ¿y será que se acordarán de mí? ¿Será que en la clase que estuve algunos me recordarán? A veces pasamos desapercibidos. A veces nadie nos mira, a veces la gente ni sabe que existimos. Pero hermanos, Dios no es como el hombre. Dios se acuerda de ti, Dios se acuerda de cada persona, Dios se acuerda de todos. Dios tiene el control de todas las cosas. Usted dirá, ¿se acordará de mí? Yo pasaré desapercibido delante de Dios. Yo creo que Dios ni sabe que yo existo. Eso es mentira. Dios lo conoce a usted mejor que usted. Dios sabe quién es usted. Dios sabe lo que usted está pensando. Dios sabe cuál es su destino, cuál es su futuro. Dios lo sabe. Amén. Por eso dice aquí que el Señor deja las 99 y va a buscar a esa que se descarrió. ¿Por qué? Porque al Señor les importa tanto las 99 como la 1. Dios le importa tu vida como le importa la vida del de acá, del de allá, la vida mía, la vida de todos. A Dios le importa. Amén. Hay gente que no le importa nada, pero a Dios sí le importa, hermanos. Le importa tanto lo que hace con tu vida. ¿Sí? Por eso vemos aquí, hermanos, esta parábola de las 99 que queda en el redil y el Señor va a buscar la una, muestra eso, de que Dios nos conoce a todos y Él ve quién falta y quién está aquí. Dios sabe, Dios conoce las ovejas y Él, hermanos, este Dios es el único que nos puede dar la salvación. Amén. Entonces, amados hermanos, dice que este hombre, dice, ¿qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Hasta encontrarla. Bien. Entonces, hermanos, mire, qué maravillosa es la palabra, ¿verdad? Ahora, aquí que vemos, entonces, Dios a todo nos conoce toda tu vida. Él nos conoce a cada uno de nosotros y Él sabe si alguno se ha extraviado. El Señor sabe si alguno está extraviado, está perdido. Ahora, cuando el Señor se entera que alguien se ha perdido, que una oveja se ha perdido, no es que el Señor dice, bueno, ya se perdió, pues, ¿no? Dios no es como el ser humano que a veces dice, no, ya con este no se puede y lo abandona usted. Le predica y no se convierte, entonces usted, ya no le
dedico a nada, estoy perdiendo el tiempo. Dios no es así. Dios es bueno, diga, Dios es bueno. El Señor no va a parar hasta encontrar esta oveja perdida. Dice el versículo 5, cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Mire, cuando la encuentra la ovejita allí, quizás ya en un lugar, porque las ovejitas son los animales más torpes, se puede decir, porque ellos pueden ir caminando y puede haber un hueco, ahí se caen, por eso que necesitan que alguien los pastoree. Y esa similitud tiene lo mismo en la vida. Dios, hermanos, Dios es el único. Por eso dice la Escritura aquí, y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos diciéndole, gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Mire, qué maravilloso, ¿verdad? Este hombre dice que no paró hasta encontrar la oveja. No paró. Amén. No paró hasta encontrar su oveja. Dice acá que él salió a buscar la oveja. ¿Sí? Él salió a buscar la oveja. Dice, ¿qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? No va a descansar hasta encontrarla. ¿Sí? Entonces, dice aquí, hermanos, y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso, cuando la encuentra. Mire, cuando Dios nos encontró a cada uno de ustedes, cuando usted aceptó al Señor, no fue porque usted se acercó a Dios, fue porque Dios lo encontró. ¿Y cómo nos encontró? A esta oveja la encontró quizás allí en un lugar donde estaba a punto de morirse, donde podía colapsar y ahí arruinarse su vida. Hermanos, esta oveja estuvo en varios peligros, pero el Señor no la abandonó. El Señor le dijo, ya es una más, una menos, que se pierde esa oveja. No, fue a buscarla porque Dios ama. Mire, si tuvo cuidado el Señor, dejó esta parábola para que veamos, para Él tan importante es una oveja, ¿cuánto más una alma que está perdida? El Señor no va a descansar, no va a parar hasta encontrar esa alma perdida. Siga orando, siga clamando por sus familiares, amigos, vecinos. Siga orando que Dios va a hacer la obra. Siga pidiendo al Señor por nosotros. ¿Cuántos años habrán orado las personas? ¿Cuántos años habrán orado alguien por usted? Hasta que el Espíritu Santo tocó y vino. Hermanos, es importante entonces, mire, para Dios no es problema salir a buscar, y si tenían que tomarla en los brazos, se la pone en sus brazos. Dice que la tomó en sus brazos, la cargó en sus hombros y él, ¿verdad?, se fue con su ovejita al redil. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, lo tercero que quiero que veamos aquí, entonces, primero, ¿verdad? Lo primero que vemos aquí es que todos somos importantes para Dios y Dios nos conoce a todos, nos conoce a todos. Lo segundo que vimos aquí es que Él no es que ya se pierde a alguien y el Señor no le importa, el Señor sí le importa cada alma. Cada alma para Dios es tan importante. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Y hermanos, dice la palabra del Señor, y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Y cuando, ¿verdad? Dice, y al llegar a casa, reúne a sus amigos vecinos, diciéndole, gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Qué gusto da cuando uno encuentra algo, ¿verdad? Qué maravilla, qué satisfacción uno siente cuando algo que ya lo dábamos por perdido y lo encontramos, nos sentimos muy bien. Dios dice que se siente contento cuando alguien se arrepiente, cuando nosotros nos arrepentimos, ¿sabe? Hubo un fiestón allí en el cielo, así dice la palabra del Señor.
Mire, dice, versículo 7, os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Mire, hermanos, os digo que habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Dios se goza cuando un pecador se arrepiente. Pero estos fariseos, cuando uno de estos pecadores publicanos querían entrar al templo, no lo dejaban. Y el templo no tiene dueño, el templo no es nuestro, el templo es de Dios. Amén. El templo es de Dios. Hermanos, por eso es que es importante que nosotros veamos que podemos gozarnos en el Señor. Podemos, ¿verdad?, disfrutar de estas maravillas del Señor, pero tenemos que aprender a serle fiel al Señor. Dice aquí, os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no han dado, mire, que no necesitan de arrepentimiento. No es que no le importan esas personas al Señor. Eso hay que dejarlo claro, hermano. No es que no les importa. Usted dirá, bueno, ya el justo, el que ya está. No, lo que pasa es que Dios no se descuida de ellos, pero ellos ya están en el redil, ellos están seguros. Pero hay una que está, no sabemos dónde está descarriada. Y puede pasarle algo malo, está en peligro. Y es por eso que en esta noche Dios también nos está diciendo eso. El que está en el redil ya, Dios dice, no es que no se preocupa de nosotros, pero el Señor está dando más prioridad a los que no están en el redil. A aquellos que no están, hermanos,